Estimados estudiantes, quiero expresarles una cordial bienvenida a esta videoconferencia del curso de Metodología de la Investigación. Mi nombre es Pablo Juan Cueva Chávez, soy docente del curso y para mí es un gusto, pero sobre todo un privilegio, el poder estar toda la semana, el poder compartir conocimientos, pero sobre todo estrategias de cómo elaborar un plan de investigación empírico. Como todas las semanas, no puedo dejar de pasar por alto el hecho de que informarles que esta videoconferencia está siendo grabada para aquellos estudiantes que por motivos de fuerza mayor no puedan acompañarnos en la videoconferencia del día de hoy, puedan ver la grabación en su respectiva oportunidad. Aquellos que ven esta grabación, bienvenidos sean. Muy bien, entonces hoy sí estamos ya en la semana 12, nos queda muy poco prácticamente para culminar nuestro curso, así es que vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. El día de hoy vamos a tener una clase complementaria a las que ya hemos tratado, pero sobre todo es una clase que comienza a compilar todo lo que se ha venido trabajando para ir vislumbrando nuestro trabajo final en el curso. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar acerca de la matriz para la elaboración del plan de investigación. Vamos a dar una vista panorámica a esta matriz. Esto pertenece a la videoconferencia 12 del módulo 11. Entonces, ya estamos, miren, en la semana 12. Y ya para dar inicio a nuestra videoconferencia, a la cual están ustedes muy ansiosos, indicarles, ¿verdad?, antes de comenzar con el tema, todos los aspectos relacionados con la evaluación T2 y con el examen final los voy a abordar y con la evaluación que se acerca la próxima semana, los voy a abordar como siempre en su respectiva oportunidad en el espacio designado para ellos, que son generalmente los últimos minutos, 20, 15 minutos finales de la videoconferencia, ¿sí? Muy bien, dicho esto, entonces nos concentramos en el tema del día de hoy. Y para ello vamos a comenzar hablando de este caso. Dice, Ricardo y su grupo han llegado a la etapa de la redacción y su investigación tal y cual como ustedes están. Dice, van a hablar sobre cultura organizacional, productividad en una universidad privada de Perú, por lo que deben enfocarse en la información pertinente para redactar su propuesta de investigación. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es, ¿qué elementos debe contener la parte introductoria de su plan de investigación? A ver, ¿cuáles son los elementos que deben consignar en toda la parte de la introducción? Pueden contestar mediante el micro o pueden hacerlo mediante el chat de la sala. Adelante. Estoy esperando sus intervenciones en el chat de la sala, o si no, pueden alzar su mano y pueden activar su micro. A ver, ya que vayan Franco, también está Michelle, Rachel, a ver, ¿cuáles son las cosas que deberíamos considerar en la parte introductoria de nuestro plan de investigación? A ver, Jacqueline ha escrito y nos dice lo siguiente. Debe estar el planteamiento y la pregunta del problema de investigación. Excelente. Definir los objetivos. Perfecto. Lo que se quiere lograr. Justificar la importancia y relevancia de la investigación. La justificación. Perfecto. Establecer la delimitación, o sea, el alcance. Claramente el proyecto. Muy bien, excelente. ¿Qué más debemos considerar? A ver, ¿solo eso? ¿Alguien más? ¿Quién quiera participar?
¿O es todo? Le felicito, Jacqueline, es correcto lo que ha colocado, pero ¿será todo? ¿Sí o no? Y de ser el caso, ¿qué le faltaría a eso que señala su compañera Jacqueline? Muy bien. Gianfranco dice antecedentes, problemas de investigación que ya había señalado Jacqueline y marco conceptual. Muy bien. Ya ves, ya tenemos más partes, antecedentes, marcos conceptual, porque el problema ya nos había dicho su compañera Jacqueline. ¿Algo más? ¿O es todo? Miren que estamos ayudando a Ricardo. Ricardo nos, a ver, Jacqueline dice, la hipótesis, ya, muy bien, hipótesis. Preguntas específicas, podría ser, las preguntas específicas podrían ser, aunque no sean abordados, pero yo no lo trato porque no me, algunas veces cuando abordo ese tema de preguntas específicas, mucho lo confunden con la pregunta. Ujú. Ya. Ahí, tarararán. ¿Quién dice yo? Sol. Sol, Condori. A ver, Sol. ¿Para usted ya está completo ya? ¿O todavía falta algo? Y si falta, ¿quién nos faltaría? Ujú. No se preocupe, Sol, bienvenida sea. Y nos dice Sol, recién ingresó. No, ¿cuál era la pregunta? Los compañeros les habíamos preguntado justo la pregunta que está ahí, ¿qué elementos debe contener la parte introductoria de su plan de investigación? Entonces, compañeros nos han dicho que debe estar el planteamiento, la pregunta, los objetivos y la justificación y la delimitación espacio-temporal del proyecto. Por otra parte, su compañero Gianfranco también dice que debe estar los antecedentes del marco conceptual. Su compañera Jackie se acordó que también deberíamos colocar las hipótesis. Entonces, ¿qué creen que faltaría algo más? Hmm, es difícil recordar. Ya, muy bien, entonces, hoy sí quiero presentarles la justificación, sí, es correcta. Miren, muy bien, Sol, gracias. Logro de la sesión dice, al término de la sesión, el estudiante conoce la matriz para la elaboración del plan de investigación a partir de la descripción de párrafos y fundamentación de la propuesta investigativa del capítulo Introducción. ¿Sí? Ahora sí, entonces para ello vamos a hablar acerca de la carátula, la introducción, la metodología, las referencias y los anexos. ¿Y por qué vamos a hablar de todo eso en el capítulo del día de hoy? Porque
se acordarán de la semana pasada, vimos la estructura primero de lo que tiene una investigación o un artículo de investigación científica culminada. Recordarán que a ese sistema se le conoce IMRD, ¿verdad? IMRD, la estructura IMRD, que hace alusión a los cuerpos, a las partes principales, generales, de lo que debe contener una investigación científica culminada. Y les había señalado además que existían dos partes esenciales en una investigación. Por una parte está la planificación o diseño y por el otro está la ejecución, ¿verdad? Y les había dicho, el plan o proyecto es como el plano de su casa. O sea, lo que usted proyecta hacer, dónde va a ir tales cosas, de qué tamaño sus columnas, en dónde va a ir sus baños, sus estructuras, cuántos pisos, o sea, usted se proyecta todo lo que desea para su hogar, ¿verdad? Y para que pueda evaluar al final si ha conseguido o no lo que usted había planificado. Ahora bien, la otra parte ya es entregarle esos planos y comenzar a levantar esa estructura. Esa es la ejecución del proyecto, ¿sí o no? Entonces, les había dicho, eso es como si fuera una investigación completa, construir una casa completa desde los planos hasta la construcción final del edificio o casa. La investigación es algo similar, tiene una parte de planificación, de diseño, que es lo que nosotros pedimos como logro del curso, y la otra es la ejecución, lo que no se les pide, por si acaso, no se les pide ejecución alguna, no confundan las cosas. Ahora bien, dicho esto, esa parte que nosotros llamamos plan diseño general de la investigación, vamos a tomar sus partes componentes. Y les digo, toma de toda la investigación dos partes principales, realmente tres. La introducción, la metodología y se complementa con las referencias y los anexos. Ahora bien, también en nuestro plan tenemos que colocar los autores. Y es importante que nosotros conozcamos que nuestro trabajo debe tener portada. La importancia de nuestra portada lo voy a señalar cuando hable sobre la evaluación T2. Muy bien. Entonces vemos que esquemáticamente tenemos introducción y metodología. El día de hoy nos vamos a concentrar, y hemos abordado esto sobre la introducción la semana pasada, explicamos lo que debería contener, mostramos algunos ejemplos, hoy vamos a mostrar uno más, ya tendría tres, yo les había proporcionado un modelo, y vamos a ir llenando ya algunas cositas precisas que nos ayuden en la metodología, porque ya la próxima semana debemos ir ya comenzar a ir elaborando la metodología con proyecciones a tener nuestro trabajo final. ¿Sí? Muy bien, entonces continuamos. ¿Cuál es la estructura de la introducción? Miren que nos vamos a enfocar primero a la introducción, que de alguna otra manera le hemos abordado en las últimas 3 videoconferencias anteriores. Lo trabajamos un poco en la semana 9, lo hemos trabajado la semana pasada con fuerza. Miren, estos son los componentes, diríamos, que necesitan mayor redacción en su trabajo. Y digo mayor porque es donde se tienen que... Primero está la realidad problemática, la formulación del problema, los antecedentes, las bases teóricas, el marco conceptual, la justificación, la hipótesis, los objetivos. A esto, recordarán que les presenté un gráfico, le vamos a sumar nosotros la operacionalización de variables. Y les dije por qué. Porque la operacionalización de variables está firmemente vinculada también con la metodología que lo vamos a abordar la próxima semana. Influye bastante. Por eso, si bien es cierto, y les dije además que en algunos protocolos de las universidades, la operacionalización de variables, lo primero lo que colocan
en la metodología. Y otros lo colocan como nosotros al final de la introducción. Entonces, por eso les dije la semana pasada, la operacionalización de variables es la parte que puede culminar la introducción, pero también es la parte esencial para proyectar nuestra metodología. Muy bien. Ahora bien, entonces la realidad problemática es describir el contexto, hay que destacar las causas o consecuencias del problema, pero con una fundamentación basada en información relevante e investigaciones teóricas. ¿Sí? Por otra parte, la formulación del problema no es otra cosa que hacer una pregunta a partir de la realidad problemática descrita. Es decir, la realidad problemática se materializa como investigación en, en una pregunta concreta. Y es el problema de investigación. Y a mí me importa la pregunta de investigación sobre otras porque de ella se desprende el objetivo general y se desprende la hipótesis de investigación, que es lo que da soporte a todo lo que hacemos. Por eso es que yo no abordo específicamente las preguntas de investigación porque estas pueden, algunos protocolos los consideran, otros no. Entonces, no son tan relevantes. Ahora sí, los antecedentes son los estudios previos vinculados con lo que yo estoy tratando y que van a fundamentar mi investigación. Los estudios previos nos pueden decir qué debemos abordar del tema de estudio que yo estoy tratando, pero también me puede sugerir, ojo, metodologías específicas para elaborar mi trabajo. O sea, los antecedentes es una fuente invalorable cuando se los lee a profundidad, cuando se le saca el máximo provecho, porque nos da muchas luces sobre lo que yo puedo hacer. Por eso la importancia para mí de los antecedentes. Por otra parte, también tenemos las bases teóricas. La base teórica es la fundamentación teórica, es el soporte teórico, lo que me va a permitir explicar por qué acontece ese hecho o fenómeno. Ojo, acá no hay recetas únicas, acá lo único que se pueden ayudar es su intuición y de un esquema de redacción. ¿Sí? Por otra parte está la justificación, que nosotros lo hemos tratado en las primeras semanas junto con la realidad problemática, es decir, el por qué voy a realizar mi investigación, la importancia y responderse por qué, es decir, la importancia que tiene mi investigación, por qué es importante que yo realice esa investigación. ¿Ya? Luego está la hipótesis. Recuerden que la hipótesis es una proposición, es decir, es una afirmación que debe dar respuesta a la pregunta de investigación. No se olviden esas dos cosas, proposición y una respuesta a la pregunta directa. Y finalmente están los objetivos, que los objetivos son lo que nos señala lo que nuestras aspiraciones que pretendemos llegar con nuestra investigación. Recuerden que existen dos tipos, el general y los específicos. El general siempre vinculado con la pregunta de investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahí de este breve resumen de todo lo que hemos hecho a lo largo de muchas semanas? Porque acá está casi toda la semana que hemos trabajado hasta ahora. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Entonces, miren, la realidad problemática en su escrito dicen que se redacta en 2 párrafos en lo que se les va a pedir y dice en cada uno sea más o menos un promedio máximo de 300 palabras y dice 2 párrafos diciéndose como máximo, no como puede tener menos, puede tener 100, 120, no hay ningún problema. Lo importante es que no sobrepasemos el volumen de ello. ¿Ya? Esto es importante y no es un hecho secundario tomar en cuenta la cantidad de palabras que nos dan, porque cuando uno quiere publicar en una revista científica, les comento, igual le dicen a la gente cuál es el número máximo de palabras que deben contener cada aspecto. Entonces debemos comenzar a adaptarnos, a trabajar con esos lineamientos.
O sea, si lo vemos largo, tenemos que simplificar, leerlo vuelta y comenzar a cortar. Como yo le digo, al que tirarle hacha, pues muy frondoso está su árbol, muchas flores, muchas hojas, muchos frutos, hay que comenzar a podar. Entonces, hay que tener en cuenta este hecho, ¿sí? Ahora bien, también dice, hay que señalar qué está pasando en ese momento y usar datos actualizados. Miren, ve este ejemplo. Acá como vemos que nos va a pintar un contexto general de nuestra investigación, cómo podemos usar datos de alguna organización o cómo podemos utilizar datos estadísticos apropiadamente para plantear nuestro problema. Esto es de un artículo propiamente, está sacado de un artículo científico publicado en una revista científica denominado Impacto emocional de la pandemia COVID-19 en los trabajadores sanitarios de uno de los focos de contagio más importantes de Europa. Así se llamaba el artículo. Ojo, que muchas veces para la revista científica se coloca algunas cosas de manera mucho más, son menos estrictos con algunos términos, pero ¿por qué? Porque el evaluador sabe dónde va a buscar eso que está buscando, ¿sí? Entonces, por eso. Formulación del problema. Recuerden que es la pregunta de investigación. Y en base al ejemplo que hemos presentado acá, miren, ¿cuál es el contexto general? Dice, la enfermedad por el nuevo coronavirus se diagnosticó por primera vez, ya te está diciendo cuál es el contexto, dice. Dice, fue catalogado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Es una organización. Después dice, a finales de mayo existían 5.370.375 casos, datos de una entidad. Entonces se da cuenta cómo se maneja todo un contexto general que nos permita elucidar el tema. Podemos colocar lo que dice una organización sobre ese mismo hecho y datos que me permitan decir y ver que es un problema que necesita y que la comunidad necesita investigar. A partir de ese ejemplo, se puede establecer su pregunta de investigación, ¿sí? Esta pregunta ha sido sacada a partir del objetivo general de su investigación de los autores. Acá los antecedentes, miren, hay algunos componentes que les dije la semana pasada, no debe faltar los autores, no debe faltar el objetivo, no debe faltar la metodología, no debe faltar los resultados o conclusiones. En este caso, la metodología está como técnica de estudio, ¿sí? Acá. Entonces, está todo, o sea, esos elementos son claves para elaborar mis antecedentes. Luego nos encontramos con las bases teóricas. Entonces podemos decir que el caso de, miren, cómo esbozan sus bases teóricas. En el caso de los brotes pandémicos como aquel que se transforma en pandémico, debemos comprender que, como afirma Andrew, la categoría técnica y administrativa de emergencia de salud sanitaria global es producto no solamente de formas de interacción humana ecológicas, por las cuales nuevos patógenos emergen, sino también de marcos científicos y prácticas gubernamentales que buscan conocer y administrar estos patógenos. ¿Sí? Entonces nos está explicando un contexto más general. Y lo que sigue nos explica por qué van a estudiar lo que se espera, miren, tanto como las propias interacciones socioecológicas en aras de procurar, en principio, la continuidad de la normalidad imperante, sin que se vea afectada por grandes disrupciones, y en segundo lugar, inscribir las alteraciones derivadas de esta situación en los marcos socioinstitucionales preestablecidos de un punto de vista abiertamente
tecnocrático. Entonces, ella nos va dando pistas porque se va a ir enfocando a los aspectos que van a evaluar. Ahora bien, recuerden, ojo, recuerden una vez más que hay que definir los conceptos, que se llama base conceptual, definición de términos básicos, como quieran llamarles. Acá estoy sacando un concepto que, si bien es cierto, se señala en el estudio, pero no se lo define en el trabajo, pero estoy mostrándoles como ejemplo. ¿Por qué? Porque una definición no, ojo, no es un párrafo extenso de explicaciones, de fundamentaciones, de motivos, de, de intenciones del investigador, no. Una definición es decir exactamente qué entiendo yo por una cosa en concreto, es algo específico, no debe ser muy extenso, y es una sola, no varias. No necesita explicación la definición teórica, porque supuestamente arriba, en el marco teórico, están ese concepto forma parte de alguna explicación en donde uno puede vislumbrar a qué se refiere exactamente. Entonces, el síndrome, mírenme, acá podríamos decir una definición de un término. Síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Son síntomas asociados con una brusca interrupción del uso de drogas. O sea, miren, nos está dando a decir, es una interrupción brusca de las drogas, que determinan fenómenos de contrarregulación, de homeostasis, de naturaleza tanto psíquicas como somática, y que ataca todo el sistema neurovegetativo. ¿Se dan cuenta? Está definiendo exactamente qué es eso, nada más. Entonces debe ser una única definición y debe ser precisa y clara. ¿Sí? Luego está la justificación, que ya les he dicho, esto sí he sacado una vez más del artículo mencionado, cómo justifican, ¿no? Dicen, no existen estudios a nivel nacional que evalúen las condiciones psicopatológicas del personal de salud, sobre todo en el contexto del COVID, cuando se realizaba, porque este estudio fue realizado cuando inició el COVID, les comento. Es bonito el estudio. La hipótesis. Recuerden que la hipótesis es una respuesta a la pregunta. ¿Sí? Mira, miren. Y quiero mencionarles que en muchos artículos los autores no colocan sus hipótesis por cuestiones eminentemente, algunas veces de espacios, de requisitos de las revistas, porque ya las revistas saben que cuando da las conclusiones, la discusión o la metodología, saben qué van a buscar. Entonces, son requisitos. En este caso, lo hemos elaborado a partir de lo que señala en el trabajo. Dice, el impacto emocional de la pandemia del COVID en los trabajadores del Hospital de Iguana es negativo, habiéndose incrementado la angustia, el estrés y los síntomas depresivos. Luego vienen los objetivos. Recuerden que hay dos tipos de objetivos, objetivo general y objetivo específico. Recuerden que el objetivo general está vinculado directamente a la pregunta de investigación. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí?
Muy bien, antes de pasar un poquito a la exposición ya más práctica, hay que verificar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Ya. Ayúdenme a señalar cómo se relacionan esto. Voy a ir pidiendo su colaboración acá ¿ya? ¿Quién tiene de ustedes posibilidad de activar su micro? Alce la mano, por favor, para que sea mi relator. Carmela, Cristian, Franco, Jacqueline, María, Michelle, Rachel, Renzo, Sol. ¿Quién de ustedes tiene posibilidad de activar su micro? Alce la mano. Ya. Entonces, bueno, parece que nadie por el momento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, tenemos 4 enunciados. Y esos 4 enunciados tienen que ver con los componentes de la introducción. Quiero que ustedes me señalen a cuál pertenece este enunciado. Después lo vamos a ver. Primero vamos a ver a Carmela. Carmela, ya. El primer enunciado, ¿a cuál pertenece? A justificación, hipótesis, a los antecedentes, la formulación. Carmela dice que es un antecedente. ¿Ya? Vamos a ver, yo lo trazo, ¿ya? Vamos a ver. Después vamos a ver. No nos interesa ahorita ya antecedentes, ¿verdad, Carmela? Ahí queda. Excelente, Carmela. Gianfranco, la segunda, formulación del problema, dice, ¿ya? Entonces también vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Una vez más, dice, formulación del problema, dice, se plantea un enunciado interrogativo a partir de la descripción de la realidad problemática, ¿ya? Jacqueline, la tercera, ¿a cuál pertenece, por favor? A la justificación, ¿ya? Vamos a cambiarle quizás el color nomás para, ya que esos van hacia arriba. Ya, entonces, la 3 es a la justificación, lo señala Rocha. Bueno, no se cambió el color. ¿Ya? Y finalmente, por lógica, o salvo que su compañero esté en contra. A ver, Sol, ¿a cuál cree que pertenecería el enunciado final? Y no se fijen en lo que ya contestaron sus compañeros, ¿verdad? ¿A cuál pertenecería la última? ¿Estará bien? ¿A la que falta o pertenece a otro sector? Sol. Dice a las hipótesis. Muy bien, hoy sí lo trazamos, nos quedó lindo. No, ya que me hizo acordar al Michi que lo llaman de 13 años. Quedamos como Michi. Bueno, hoy sí, vamos a ver si es verdad lo que ustedes dicen. ¡Tarán! Efectivamente, les felicito, sí, están correctos, o sea, sí, ya, excelente. Ya conocen a qué se refiere cada uno de estos elementos, ¿sí? Eso me parece muy excelente. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña actividad práctica y para ello quiero compartir además un nuevo, usted ingresa a la página de la universidad, encontrará en esta semana hay un trabajo aplicativo una vez el número 3. Esto es lo que ustedes van a encontrar. ¿Sí? Entonces, con esto ya deben trabajar con sus compañeros, ir llenándolo, porque a partir de esto va a ir saliendo todo su plan de investigación final. Entonces, miren. Acá están los aspectos generales que ya le hemos trabajado en la última matriz que ustedes recordarán. Esto lo habíamos llenado ya las semanas anteriores con ustedes en la semana 9 nomás. La semana pasada habíamos ido abordando esto, cómo ir describiendo esto y esto, ¿verdad? Esta semana
vamos a complementarlo con lo que ya tenemos de nuestro trabajo que hemos elaborado ya a inicios del curso, y vamos a ir completando esquemáticamente también estas cosas. ¿Y por qué? Porque la próxima semana vamos a volver a la redacción de esto, pero por esta semana me interesa involucrarme ya, ir finiquitando toda la parte de la sección introductoria. Ya vemos que esto va a ser todo nuestro examen prácticamente, ¿ya? A esto se suman los anexos y ya tenemos todo. Entonces, ¿queda claro eso? ¿Sí? Ya hoy sí, sabemos que vamos a hacer eso y vamos a vamos a ver qué pasó. Voy a compartir un archivo que lo voy a subir en la noche más seguro y les voy a decir por qué luego. Esta hoja práctica. Este es de esta semana. Miren, esto pertenece a la semana 12, le estoy diciendo que esto en gran parte es basado en la semana número 9, ¿no? En la primera matriz. Estos son números ficticios, esto lo tenemos, todo lo que está con amarillo, ojo, yo le he puesto con amarillo por la siguiente razón, porque eso ya deberían tenerlo ustedes como grupo. ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos trabajado en la semana 9, o sea, ya hay una matriz que ha sido trabajada. Entonces, lo único que yo he hecho es, por eso le he puesto con amarillo, cortar y pegar. Todo lo que es de la semana le he puesto con amarillo, miren. Me quedó lindo, ¿no creen? Entonces, acá está la contextualización de la investigación, toda la realidad problemática de acuerdo a la descripción, y acá está su pregunta de investigación. ¿Qué es lo que ya deberían ir teniendo y que lo van a ir agregando a esta matriz? Sus antecedentes. Hay grupos que ya me han enviado los antecedentes, hoy les corresponde colocarlo a esta matriz, ¿ya? Y además de ello, tener un esquema de redacción. Piensen, ustedes son los que conocen su tema, ustedes tienen que pensar en unas 3 cosas que querían tratar como máximo, como marco teórico, que esté vinculado a su tema. Por ejemplo, yo digo, yo quiero saber sobre los modelos explicativos del síndrome de Barnard. Disculpen la costumbre, como lo escucho tanto como Bruno, es realmente el síndrome de Barnard. Ahora, discrepancias en torno a las dimensiones del síndrome, el desempeño docente, ¿por qué? Porque es la segunda variable, o sea, deben haber por lo menos un párrafo de cada variable. Ahora bien, necesito este esquema, ¿por qué? Porque con este esquema ustedes pueden buscar información y tener un párrafo por cada una de estas oraciones que he hecho. Por ejemplo, modelo explicativo del síndrome de Barnard. Es más, se pueden ayudar de la inteligencia artificial para buscar información. Por ejemplo, yo voy al ChatGPT y le digo, oye, ¿cuáles son los modelos explicativos del síndrome de Barnard? Y entonces Chat me va a decir cuáles son y yo voy a poder, en base a ello, buscar información ya en revistas científicas sobre cada uno de estos modelos para ir sacando las cosas que quiero colocar. ¿Comprenden? Ojo, ChatGPT lo puede usar, pero solo como apoyo y como ayuda. Porque recuerden que tiene limitantes, como quien nos da referencias y citas, y nosotros necesitamos sacar citas y referencias, autores que han trabajado este tema. ¿Ya? No digo, siempre les he dicho, no les digo que está vedado la inteligencia artificial, sería muy tonto si les digo está vedado, no, sino que tenemos que utilizarlo como apoyo, no para que nos haga nuestro trabajo, ¿ya? Muy bien. Sí, sí lo voy a subir y no le digo, pero lo voy a poder subir, o ahorita quizás lo suba, voy a crear un panel y lo voy a subir para que ustedes lo puedan tener ahí, ¿ya? Ahora bien, seguimos con esto, miren. ¿Qué más hemos agregado? Para que vean la relación que hay.
Si se dan cuenta, miren, bueno, se muere ahí. Espere. Ya acá era. Yo voy a tratar sobre el síndrome de Barnum. Significa que yo voy a definir qué es el síndrome de Barnum y de acuerdo al síndrome tiene tres dimensiones. Por lo tanto, en el marco teórico tengo que definir a qué se refiere cada una de esas dimensiones. Por eso es que hemos tomado allá. Miren. Y recuerden que también la otra variable era desempeño docente. Miren, son cosas concretas. Estoy definiendo qué es el síndrome de Barnum de acuerdo a los autores. El famoso de Maslow, que dice que es una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico. Miren, no pongo nada más, por favor. No se coloca, que se observe, no vayan a colocar, no cometan el error, por favor, después de decir una forma inadecuada de afrontar el estrés y después comienza que se observa cuando las personas responden de manera imprecisa ante los requerimientos. Eso no es una definición, sino ustedes están describiendo, y es más, peor aún, subjetivamente lo que es el síndrome. ¿Sí? No, por favor, no hagan eso. Simplemente una definición precisa y dése cuenta que, mire, yo les he puesto tendenciosamente este ejemplo porque a que vean lo pequeñita que es, o no. No es grandota mi definición, o sí. Así es que, para que no se asusten que el trabajo va a ser enorme, es algo concreto y preciso. Les dije que tenían que ver, cuando uno investiga sobre este síndrome, se encuentra que tiene tres dimensiones, que son cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. Por lo tanto, para que una persona entienda a qué se refiere cada una de esas categorías que forman parte de los conceptos básicos del síndrome, tenemos que colocar a qué se refiere cada uno de ellos. Y dése cuenta, están definidos de la misma manera que la primera, cosas concretas y precisas, no son extensas. De la misma manera, desempeño docente también es una definición precisa y concreta. No debería pasar una definición de 3, 4 líneas. ¿Sí? Si es de una o dos, es excelente. ¿Ya? Muy bien, entonces yo estoy colocando para que vean esto es un poco lo que debemos, lo novedoso y lo que debemos ir colocando en nuestro trabajo. Hoy sí, sigamos. Y yo estoy muy contento. Bueno, después les voy a decir por qué mi felicidad completa. Ya, luego, los objetivos ya lo tienen ustedes, ya lo han trabajado. O sea, por eso está con amarillo, eso está en la matriz de la semana 9. Entonces, otra cosa que pueden ir colocando ya esta matriz es la metodología, exactamente cuáles son sus unidades de análisis, cuáles son sus unidades de observación, qué enfoque podrían utilizar. Ojo, como esquema, la próxima semana les voy a indicar cómo ir colocando un poco esto para el trabajo final, ya, redactando. Y sus referencias, vayan haciéndolo, consultando las normas APA vigentes. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí? Porque si no lo tienen, vamos, ojo, esta matriz está como actividad práctica no calificada en el módulo del curso. Así es que ustedes pueden ingresar ahorita a su módulo, pueden descargar esa matriz y en base a lo que ya tienen y lo que acabo de explicar, ir llenándolo. ¿Sí? Su compañera hace rato me pidió que por favor lo suba este ejemplo. Mientras ustedes hacen eso,
como práctica, yo voy a... Ay, bueno, acá me he equivocado, le habíamos puesto grupo. Ustedes van a ir subiendo esta materia, ¿sí? Yo les voy a abrir un panel, lo voy a subir este ejemplo que acabo de presentar para que vean qué es lo que deben colocar, ¿sí? Entonces, para esta actividad tenemos exactamente 20 minutos. No Si se dan cuenta, lo que estoy pidiendo es que todo lo que han trabajado lo coloquen en su sitio, vayamos colocando. Esto nos va a permitir ver un panorama general, qué tenemos y qué nos va a faltar, qué nos falta para seguir adelante, ¿ya? Y también para que nos den luces de qué deberíamos ir ya redactando esta semana con esta matriz para nuestro examen final. Muy bien, entonces, manos a la obra. Entonces, a las 9:20 en punto, ojo, 9:20 en punto, vamos a llamarles a la sala para comentarles en 5 minutos uno o dos de los trabajos o los que sean pertinentes para luego hablar sobre la evaluación T2, la T3 y lo que tanto les preocupa, sobre todo sobre la T2, cuándo van a salir publicadas sus notas. ¿Ya? Muy bien, manos a la obra. Entonces, 9:20 como máximo, comenzamos a trabajar esta última parte. Adelante. Mientras voy a crear el panel para que puedan subir, lo voy a subir el ejemplo acá al grupo general, el panel, el enlace para que ustedes accedan al ejemplo. ¿Ya? Vayan descargando el archivo y llenando.
A ver, jóvenes, si lograron hacer, aquellos que puedan, lo pueden subir sus, sus avances al Padlet, si ustedes lo desean, para darles una miradita. Mientras vamos a seguir, porque acabo de revisar el Padlet que les he proporcionado y veo que no han logrado subir. Muy bien, así es que seguiremos avanzando brevemente en nuestra videoconferencia. Para ellos vamos a comenzar vuelta con la presentación. Ujú. Estamos. Ya, entonces les felicito y hoy sí vamos a hablar de cosas aspectos que muchas veces les interesa mucho a ustedes. Y creo que un aspecto que es importante mencionar es, recordemos que el plan de investigación, ojo, hay que tener en cuenta que se va a realizar a partir de la estructura y el estilo de la redacción definida por la universidad, en este caso UPN. ¿Eh? Se cuenta, ahora bien, no se acuerden que los antecedentes, miren, y esto lo he puesto porque en la primera intervención se dieron cuenta que faltaba alguna de estos, que los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual forman parte de lo que se denomina marco teórico y eso forma parte de la introducción de la investigación. Por favor, no se vayan a olvidar. Miren, ¿por qué digo que vamos a seguir ahondando en esta matriz, pero nos vamos a enfocar a cómo redactar la sección metodológica ya de nuestro plan de investigación? Por eso, y vamos a ir finiquitando algunas ideas claves del estilo de citación APA. Estas son algunas referencias que hemos utilizado el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta antes, alguna consulta. ¿Alguna pregunta, alguna consulta está ahí? Muy bien, ya Franco ha subido y vamos a ver. Primero terminaré con la parte que estamos desarrollando, ¿sí? Muy bien, entonces parece que por el momento sobre este aspecto no hay mayor pregunta y me alegro. Esta es importante. Ahora bien, si no hay mayor consulta, pasaré a hablar un poco acerca de la T2. Primero tengo que decirles que quiero felicitarles. La mayor parte de trabajos están bien. Ha habido algunos trabajos excelentes realmente. Mm, Les ha ido en general muy bien. Y hay algunos grupos que están regular. Me alegro mucho que no haya en esta ocasión trabajos desaprobados, ¿ya? Pero eso implica que hemos mejorado bastante. Yo estoy muy contento por ello. Y me alegra porque he encontrado también varios trabajos excelentes. ¿Eh? Ahora bien, no obstante, les voy a recomendar algo muy importante a todos. No importa que su trabajo haya sacado o 20, 19 o 18. Les pido que consulten su retroalimentación. ¿Por qué? Porque en muchos casos yo he visto el esfuerzo que han puesto. Y por ejemplo, considero que si las referencias tienen aspectos subsanables que se pueden mejorar, y eso era el único defecto, ¿para qué les voy a bajar más puntos? Simplemente les advierto que eso ya no lo voy a poder pasar así nomás para el examen final, porque ya lo estoy advirtiendo. Entonces, por ahí esas cositas, cosas que creo que no quitan el mérito a un trabajo, ha sido pasado, ¿sí? Por alto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso les pido que revisen todos, primeramente, su retroalimentación. Cuando no ha habido también, y tengo que confesar, ha habido trabajos que no necesitaban ninguna observación. Ha habido pocos, pero los hay. Por otra parte, en general, entre los trabajos que están, hay algunos errores que deberíamos subsanar y mejor para la evaluación final.
Y una de las cosas principales es la identificación de las variables de investigación. Para mí esto es de capital importancia. Recuerden que las variables son el centro neurálgico de una investigación. No puede confundir las variables de su estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin variables no vamos a poder avanzar en la metodología. Puede haber concordancia en todo, pero si no tiene variable, afecta a todo el trabajo, no va a poder hacer ninguna investigación realmente, sin variables. Ahora bien, también es importante, y esto acá hay que tener mucho cuidado, la delimitación espacio-temporal del trabajo. Uno, la delimitación debería ser en un lugar específico y una zona geográfica no muy extensa. Y debe ser un año concreto. Por ejemplo, el que me digan que es en Perú es irrealizable. Ni siquiera Lima les he dicho en diversas videoconferencias. Es posible de ser un ámbito geográfico de investigación, porque es un norma. Si ponen del año 2015 al 2025, es improbable porque significaría que usted ha proyectado su investigación en el 2015, cuando ni siquiera quizás tenía intenciones de estudiar en la universidad. Entonces hay que tener mucha cautela con cada cosa que se coloca. La tercera es realizar referencias consistentemente con el manual APA. Ya les dije, había casos en donde son algunas pequeñas cositas, errores subsanables, o sea, pequeñísimas. Por ejemplo, por ahí que le coloquen, que no hayan colocado sangría francesa, eso es superar. Pero cuando por ahí aparece metido un nombre extra, las que colocan en los artículos científicos en cursiva ciertas cosas que no deben ir, que expresiones que no deben ir, ya es otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Además, algo que va a cobrar mucha importancia para el trabajo final es, hay que tener mucho cuidado con la redacción. Las oraciones deben ser sintácticamente bien elaboradas y semánticamente entendibles. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas preguntas fallaban en su conformación sintáctica y otras semánticamente. Las que fallan semánticamente es porque muchas veces se contiene expresiones vagas, variables no definidas adecuadamente o categorías no definidas adecuadamente. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Ahora bien, algo que algo que puede estar influyendo en por qué colocan mal la delimitación espacio-temporal es porque están confundiendo algunos aún lo que se les está pidiendo. Se les está pidiendo una investigación de carácter eminentemente empírico, no bibliográfico. En tal sentido deben tener mucho cuidado, porque si usted coloca algo que ya no corresponde en la evaluación final, puede ser desaprobado, porque no se va a ajustar a nuestra rúbrica de evaluación. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. No confunda investigaciones empíricas con las revisiones o investigaciones bibliográficas, denominadas así. Y eso lo digo porque si usted dice que lo va a hacer en Perú, en Latinoamérica y en los años 2010 a 2025, pienso que está equivocando completamente el tipo de estudio que pretenden hacer. Por otra parte, indicarles, ojo, la próxima semana es la evaluación de 3. Va a ser una vez consumada. Por favor, voy a volver a subir esta y la próxima semana las recomendaciones para Sonali, puesto que ha habido aún unos pequeños casos con ciertos problemas en la evaluación anterior.
y ya algunos estudiantes han sido penalizados. Por favor, el ciclo pasado, por ejemplo, en la evaluación T3, la normativa fue que nosotros coloquemos cero aquellos que, por ejemplo, no se veía su rostro. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Por eso voy a subir una vez más las indicaciones para la evaluación con sumario. No, finalmente, antes que me vaya a olvidar sobre la T2, a partir del día de hoy, miren, el día de hoy es todo un proceso, les comento. Yo primero reviso todos los trabajos y no me fijo realmente si en el trabajo lo trabajaron los tres, cuatro o todos los integrantes, faltó uno. Muy bien, todos los trabajos realmente ya están corregidos. Hoy verifico que no me haya equivocado en el trabajo. Dos, que los integrantes correspondan. Estoy en el sistema de verificación, que los integrantes coincidan, los que están acá en el grupo coincidan con los que están en el trabajo. Entonces es otro proceso, mucho más rápido, pero que se tiene que realizar antes de su. Entonces, si por ahí son cuatro y en la portada dicen tres, ¿qué significa eso por norma? El que está omitido tiene cero o no. Entonces tengo que aplicar ahí, tengo que hacer los cambios ahí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a partir de hoy voy a ir subiendo ya al aula virtual todo lo que son sus evaluaciones. Ya estoy en ese proceso ya creo que quizás en la noche ya suba de todos los grupos completamente. Y tendrán, quiero que revisen, verifiquen sus notas en el aula virtual, cuál es su nota, y posteriormente cualquier error o omisión sacaré el comunicado respectivo para que me puedan escribir o ver y me lo hacen llegar. ¿Ya? Entonces, una vez más, estoy contento porque en general ha sido una bonita experiencia ver cómo han mejorado realmente, cómo hemos mejorado en el curso. Realmente estoy muy contento con ello. Entonces, creo que, bueno, yo estoy contento y yo soy muy contento porque ha sido una bonita experiencia, pero hoy, como les digo, tengo que verificar que todo esté conforme y estoy en ese proceso. Me falta poco y ya, sino que tenemos otras actividades, como la videoconferencia. Así es que durante estas horas de videoconferencia no puedo hacer esa revisión. ¿Ya? Entonces ya saben, ¿eh? No se preocupen, hoy se publica y ojo, después de publicar en el aula virtual deben verificar espero que sea 24 horas, un máximo en 48 horas. Si no apareciera su nota una vez que está en el aula virtual y no apareciera en 48 horas en el portal académico, por favor, me escriben inmediatamente por mensaje, ¿sí? Porque significa que algo está pasando en el sistema y tengo que reportarlo ya para que lo solucionen, ¿ya? Muy bien, estoy contento y por eso, bueno, recuerden que la próxima semana voy a hablar también de la T3. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ya, su compañero Gianmarco realmente había subido su trabajo, ya nos ganó el tiempo, le voy a dar una miradita y le voy a observar desde acá. Esto ya lo había revisado, esto también. ¿Qué es lo que me faltaba? Ya. Ujú. Ya sería. Ajá. ¿Y esto? Ujú. Ujú. Estoy mirando su trabajo, a ver, un ratito, Gianfranco. Ujú. Ya.
Está bien. Ah, ah, acabo de revisarlo, Gianfranco, y por el momento está bastante bien. A ver, vamos a ver la pregunta que me hicieron. Mi recomendación, coloque los 5, no hay ningún problema. Pero tampoco ya no más, para que no trabaje en vano. Muy bien, hoy sí. Lo que sí es importante en esta semana, Gianfranco, a lo que acabo de ver en su trabajo, indagar mucho, mucho en el aspecto de lo que es el esquema del marco teórico, ¿sí? Y después ya comenzar a llenar un párrafo, no muy extenso, el párrafo que sea de 7 a máximo 9 renglones. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, ya saben, entonces ya realmente la evaluación está finiquitada. El día de hoy, en la noche más seguro, ya van a tener en el aula virtual toda su nota, todas mis aulas, en la, ¿cómo se llama? Y esperar que máximo 24 horas se transfiera a su portal académico, o sea, donde ustedes ven su nota, y finalmente, si no fuera el caso, por favor, me comunican inmediatamente. Les animo a revisar ya esas observaciones y con esas observaciones comenzar a pensar uno en ir elaborando la matriz que hemos trabajado el día de hoy. Muy bien, sin más, el tiempo es un villano y estoy muy contento de todas maneras. Les deseo que pasen un bonito fin de semana y conmigo será hasta la próxima videoconferencia. Permiso, gracias.